Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos de nuevo para revisar juntos el estudio que nos corresponde para esta semana de nuestro libro Adoración Pura. Para esta ocasión iniciamos un nuevo capítulo durante esta semana del 28 de junio al 4 de julio. Sin embargo, seguimos en la sección 3. Jehová promete reunir a su pueblo, la promesa de restaurar la adoración pura. En esta ocasión el capítulo 10, que es el que iniciamos, tiene como título Volverán a vivir. Y la idea principal de este capítulo 10 es Ezequiel 37:5. Dice el resumen de la idea: la visión de los huesos secos que reviven y cómo se cumple a mayor escala. Como recordaremos, cada vez que se inicia un nuevo capítulo, se ve un video de presentación para indicarnos de lo que trataremos durante esta consideración. Y en el video el hermano Dellinger dice: se imagina una llanura repleta de huesos humanos que poco a poco van juntándose, que se van cubriendo de tendones, músculos y piel, y que luego vuelven a vivir. Al ver todo esto, seguro que a Ezequiel se le puso la piel de gallina. Pero Jehová no transmitió esta visión para asustarnos, sino para darnos esperanza. Esa esperanza da título al capítulo 10. Volverán a vivir. Estas palabras se encuentran en Ezequiel 37:5. Esto es lo que les dice el Señor soberano Jehová a estos huesos: haré que entre aliento en ustedes y volverán a vivir. Y luego se hacen una serie de preguntas como: ¿por qué decían los judíos exiliados en Babilonia que sus huesos estaban secos? ¿En qué sentido estuvo como muerto el Israel de Dios de la actualidad? ¿Cómo experimentó el Israel de Dios una restauración progresiva y cuándo fue que revivió? ¿Qué siente usted al formar parte del ejército grandísimo que predijo Ezequiel? Por supuesto, la recomendación es ver el video completo y examinar algunos detalles adicionales. Entonces empecemos con los párrafos 1 al 3. La pregunta es: ¿qué deja a los judíos exiliados con el ánimo por los suelos? Y hay que ver el dibujo del principio. Bien, en el caso de Ezequiel, él ya había advertido a los judíos exiliados que Jerusalén iba a ser destruida. Hasta, como vimos en los primeros capítulos, él hizo escenificaciones, puso ejemplos, proclamó mensajes, como que ya estaba cumpliéndose esto. Sin embargo, ellos no le creyeron. Aún con los babilonios rodeándolos, estos judíos se creían que estaban seguros dentro de los muros. Pero claro, luego vinieron las noticias, donde se indicó que Jerusalén había sido destruida. Como era lógico, pues su ánimo se fue a los suelos, porque ya no había esperanza de regresar de nuevo a Jerusalén, puesto que había sido destruida. Y eso es lo que podemos ver en el dibujo que se trata de describir aquí. Una vez que se les está informando lo que pasó, uno puede ver en los rostros de ellos decepción, desesperación, realmente como que habían perdido ya el sentido de vivir, que la única esperanza que tenían de que podían regresar a Jerusalén se había terminado en esos momentos. Sin embargo, en el párrafo 3 tenemos algunas preguntas que vamos a considerar, como: ¿qué mensaje contiene esta visión para los judíos desconsolados? ¿Cómo se relaciona con el pueblo de Dios de la actualidad? ¿Y cómo puede ayudarnos personalmente? Serán los puntos que analizaremos. El subtítulo que viene es: profetiza sobre estos huesos y profetízale al viento. La pregunta 4 dice: ¿qué detalles de la visión le llamaron la atención a Ezequiel? Se nos sugiere que debemos leer Ezequiel 37, desde el 1 al 10, para ver lo que se le informó. Dice así: la mano de Jehová estuvo conmigo y, por medio de su espíritu, Jehová me tomó y me puso en medio de la llanura, que estaba llena de huesos. Él me hizo pasar por entre ellos, y vi que había muchísimos huesos por la llanura y que estaban muy secos. Él me preguntó: hijo del hombre, ¿podrán estos huesos volver a vivir? Y yo le respondí: Señor soberano Jehová, tú eres el que lo sabe. Así que me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles:
Huesos secos, oigan las palabras de Jehová. Esto es lo que les dice el Señor soberano Jehová a estos huesos. Haré que entre aliento en ustedes, y volverán a vivir. Pondré tendones y carne sobre ustedes, y los recubriré de piel. Pondré aliento en ustedes, y volverán a vivir, y tendrán que saber que yo soy Jehová. Entonces profeticé tal como se me había mandado. En cuanto profeticé, se oyó un ruido, un traqueteo intenso, y los huesos comenzaron a juntarse, hueso con hueso. Después vi que aparecían sobre ellos tendones y carne, y que se cubrían de piel, pero todavía no había aliento en ellos. Luego él me dijo: profetízale al viento, profetiza, hijo del hombre, y dile al viento: esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Oh viento, ven desde los 4 vientos y sopla sobre estas personas a las que mataron, para que así vuelvan a vivir. Así que profeticé tal como él me había mandado, y el aliento entró en ellos. Empezaron a vivir y a ponerse de pie un ejército grandísimo. La pregunta decía: ¿qué detalles de la visión le llamaron la atención a Ezequiel? El relato decía que se lo ubica en una llanura, donde habían muchos huesos y estaban secos, y que Jehová, para darle un mayor impacto en él, le hace caminar por en medio de estos y le hace la pregunta que si cree que estos huesos volverían a vivir. Y hay 2 cosas que en especial le llaman la atención: la cantidad que hay de huesos y también el estado en el que se encuentra. Él dijo: estaban muy secos. La pregunta 5. ¿Qué 2 órdenes le dio Jehová a Ezequiel? ¿Y qué pasó cuando Ezequiel cumplió esas órdenes? Bueno, en el capítulo que leímos, el 37, desde el versículo 4 en adelante se le habla de las órdenes. El primero era que tenía él que profetizar que vuelvan a vivir. ¿Y qué sucedió? Pues como dice el relato, es como un traqueteo. Es decir, se oyeron ruidos que se empezaban a unir huesos con huesos, luego empezaban a aparecer tendones, carne y piel. Y en el versículo 9 del capítulo 37 tenía ahora que profetizar al viento para que éste entrara en estos huesos y empezaran a vivir y ponerse de pie. Y dice que era un ejército grandísimo. Eso es lo que indicaba la profecía y el relato que acabamos de ver. Ahora el subtítulo que viene es: nuestros huesos están secos y nuestra esperanza se ha desvanecido. La pregunta 6 dice: ¿qué palabras de Jehová le ayudaron a Ezequiel a entender lo que significaba la visión? En Ezequiel 37:11, Jehová le revela que esos huesos son toda la casa de Israel. En ese mismo versículo, Jehová manifiesta que él había escuchado lo que decían los israelitas en el exilio. Decían: nuestros huesos están secos y nuestra esperanza se ha desvanecido. Es decir, se sentían así. No tenían ya la esperanza de volver a Jerusalén después de enterarse de la destrucción. Pero Jehová les da una esperanza. Veamos de qué se trata ahora en el párrafo 7. ¿Qué garantía daban las palabras de Jehová en Ezequiel 37, 12 al 14? ¿Y cómo hizo sentir esta garantía al pueblo de Dios en el exilio? Bien, tenemos que leer entonces los versículos. Capítulo 37 de Ezequiel, 12 al 14 dice: de modo que profetiza y diles: esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Abriré sus tumbas y los levantaré de sus tumbas, oh pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y tendrán que saber que yo soy Jehová cuando abra sus tumbas y cuando los levante de sus tumbas, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Los estableceré en su tierra y tendrán que saber que yo, Jehová, lo he dicho y lo he hecho, afirma Jehová. Volviendo a la pregunta, decía: ¿qué garantía daban las palabras de Jehová en Ezequiel 37, 12 al 14? ¿Y cómo hizo sentir esta garantía al pueblo de Dios en el exilio? En el versículo 12 habla que abriría sus tumbas y los traerá a la tierra de Israel. Es decir, les estaba garantizando que los reviviría y que los regresaría a su tierra. Y él estaba con eso dándoles la garantía de que tendrían ellos la aprobación de él. Fíjese que al final del versículo 13 les dijo: oh pueblo mío.
Sin duda esas palabras tienen que haber animado muchísimo. Recuerdan que hace poco decía que estaban ellos con su ánimo por los suelos. Ahora en cambio tenían de nuevo una promesa de parte de Jehová. Y por eso en el versículo 14 dijo Jehová, lo he dicho y lo he hecho. Es decir, estaba garantizado de que esto iba a suceder. Sin duda se comenzó en este capítulo a examinar cómo ellos se sentían muy desanimados al tener noticias de que Jerusalén había sido destruida y también su templo. Pero estas palabras también de parte de Jehová estaban ayudándoles a mantener la esperanza y una total confianza de que esto se cumpliría porque Jehová mismo así lo dijo. Un buen punto entonces que tenemos aquí que examinar y que sin duda conforme avancemos se va dando la aplicación tanto para nuestros días como también confirmar con lo que sucedió en el pasado. Esto es lo que tenemos que ver, hermanos, para esta semana del 28 de junio al 4 de julio en nuestro estudio bíblico de congregación. Esperamos el poder participar con comentarios y no se olvide siempre de prestar atención a los de nuestros hermanos. Esperamos tener el gusto de volvernos a encontrar de nuevo en otro momento con este libro, La adoración de Jehová por fin restaurada.